Buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Les habla María Constanza Rodríguez, su profesora del proyecto de grado. En el momento no tenemos asistencia aún de estudiantes, pero pues vamos a esperar que a lo largo de la clase se vayan vinculando personas para que podamos iniciar el proceso. Quedamos entonces pendientes de la asistencia. Bueno, entonces vamos a iniciar revisando nuestro espacio de nuestra clase, proyecto de grado. Bueno, entonces aquí tenemos que la entrega número 3 la entrega número 3 la entregaron el pasado 12 de octubre y esa entrega debería tener el desarrollo del capítulo número 1 de la investigación a partir del primer objetivo específico definido en el proyecto. Para esta entrega debe presentar todos los ajustes sugeridos del documento a partir de las observaciones remitidas en las revisiones de la entrega 1 a la 2 junto con el capítulo 1 ajustado. Entonces aquí es bien importante que tengamos en cuenta que según las revisiones de los documentos, hay personas que todavía no han hecho ajustes pertinentes, es decir, no han terminado los marcos. Y pues si ustedes se dan cuenta, ya vamos terminando el semestre, ya básicamente nos quedan pocas entregas. Vamos a mirar nuestro cronograma o calendario. Entonces vemos que para octubre ya no tenemos sino una el día 28 de octubre. Tenemos la del 19, que es la de mañana sábado. Y tenemos la del 28 de octubre. Luego, en noviembre, tenemos dos, que es la del 9 y la del 30, que ya es la entrega final. Entonces tendríamos dos, tres entregas. Solamente tenemos pendientes ya 3 entregas. Es, por lo tanto, importante que las personas que no le han prestado la suficiente atención a la elaboración de este proyecto, de verdad aún tienen el tiempo para que se pongan juiciosos y hagan los correspondientes ajustes y el envío del documento en la fecha correspondiente. Ya yo en esta semana, a partir de los envíos del día 12, envié correo a las personas que no han hecho el envío y que por lo tanto van perdiendo hasta el momento la materia. ¿Por qué? Porque no han hecho sus envíos correspondientes y pues porque obviamente están muy atrasados en el proceso, ¿sí? Entonces ya es responsabilidad de cada uno de nosotros el ponernos a desarrollar los puntos según se han explicado en cada una de estas clases y se dejan las grabaciones con el ánimo de que cada uno ingrese y pueda hacer el correspondiente ajuste. Bien, entonces vamos a iniciar en el día de hoy explicando que según nuestro cronograma, mañana 19 dice que deben de entregar la parte 2 o capítulo 2 del documento.
capítulo 1 ya en su mayoría está listo. Tendríamos que entrar a realizar el desarrollo del capítulo número 2. Vamos a revisar un trabajo que tengo acá como ejemplo para que nos vayamos orientando. Entonces, esta parte de los marcos ya tiene que estar totalmente terminado, ajustado, con las correcciones que se han solicitado ya hechas. Básicamente, estos ajustes que se han solicitado tienen que ver principalmente con dos aspectos. El primero, que es la manera como estamos citando, que lo estamos haciendo de una manera equivocada, y el segundo, con la parte de la argumentación. Es decir, usted tiene que argumentar con sus palabras lo que encuentra en los aportes tanto teóricos como de tipo legal que están en su investigación y que usted ha venido colocando dentro de la investigación. Entonces, por ejemplo, si dentro de su trabajo, por ejemplo, en el marco legal, ubiquémonos acá. En este marco legal usted toma una norma, una ley, la presenta. En este caso, la persona de ese trabajo tomó la ley 100 del 93, pero no toda la ley, sino específicamente el artículo 208, y lo citó. Vamos a mirar esta cita. Esta cita tiene 65 palabras. Significa que esta cita tiene que ir con sangría. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le quitamos las comillas, la bajamos, le quitamos las comillas. Como ya está ajustadita, entonces lo sombreamos todo y le damos un tab. Ya. Como tenemos un tab, ya quedó con sangría. Esa es la manera de presentar estas citas que tienen más de 40 palabras. Y en la parte de abajo, no son 3, pero sí son 5 renglones en los cuales usted explique cómo se relaciona esa ley con su tema de investigación. Vamos a leer esta que hicieron acá. Dice, la ley 100, aquí le falta, en su artículo 208, da a conocer a las EPS, los que son las encargadas en realizar el seguimiento de las enfermedades laborales que presentan los colaboradores del punto de venta Paga Todo. Fíjense que la persona que está haciendo esta investigación muy bien coloca el nombre de la empresa, porque hay que relacionar la ley, cómo se está viendo reflejada en el desarrollo de la empresa, si se está cumpliendo, no se está cumpliendo, qué está pasando, pero es necesario que este argumento que nosotros demos nombre la situación de la empresa, el grupo de empleados, el área de la empresa, el nombre de la empresa, lo que estemos trabajando. Esto es lo que yo les he estado pidiendo el favor de hacer, ¿sí? Aquí va otro. El decreto 1295 de 94 dice en el artículo número 2, objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales. Y luego lo colocan, lo que dice el decreto, tal cual, tiene 56 palabras, lleva sangría, y aquí ya colocó el decreto, no, porque debe ser en tercera persona. El decreto indica que deben establecer programas de medicina preventiva para mejorar la salud de los colaboradores y establecer medidas de mejora en los puestos de trabajo de la empresa Paga Todo. ¿Sí? Esa parte de argumentación la que nosotros debemos de colocar, porque no estamos haciendo esa parte.
Decreto 1477 del 2014 y colocan tal cual lo que dice el decreto. Lo voy a organizar con sangría porque tiene 70 palabras. Y aquí dice, este decreto establece los factores de riesgo que tienen en los puestos de trabajo y que tenemos y que debemos tener en cuenta para la prevención de esta, para que en un futuro los colaboradores de la empresa paga todo no las adquieran. ¿Sí? Entonces, es argumentar lo que nosotros estamos con las leyes o los decretos que estamos colocando. Todo tiene que llevar nuestro argumento. Igual debe de pasar en el marco teórico. En el marco teórico, por ejemplo, tenemos aquí que el autor Pérez hace referencia a la calidad de vida laboral según es el lugar en el que un trabajador pasa la gran parte desarrollando sus labores en su centro de trabajo. Y si este lugar no está de acuerdo a las necesidades del trabajador para que pueda desarrollar sus labores sin ningún tipo de problema, se presentan problemas en algunas empresas, como en nuestro caso, en nuestro no, como en este caso, que ocasiona la alta deserción laboral, malestares y dolores en los trabajadores y por consecuencia la disminución de la productividad que también se ve afectada, así como el prestigio de la empresa y la satisfacción de sus clientes. Ayuda a identificar qué es importante en cada puesto de trabajo de manera seguro en la empresa. Lo que les debemos de argumentar. Otra de los aspectos es la parte de las dentro del curso, el documento de las normas APA, que ya lo tengo aquí abierto. Entonces, en este documento, básicamente, las maneras como nosotros debemos de citar, iniciando por las tablas, las gráficas, las figuras, que aquí no lo están señalando. Y que es una cita, es una cita textual, una cita de más de 40 palabras, una cita textual de menos de 40 palabras, como las citas basadas en el texto, basadas en el autor, las citas de parafraseo, cita basada en el texto, cuando tenemos de 3 a 5 autores, 6 o más autores, cuando es un autor corporativo, cuando es anónimo, cuando es una cita de citas. Cita de citas es cuando un autor cita a otro autor porque le parece que lo que ese otro autor dijo es importante para su investigación. Aquí tenemos un ejemplo. Miren por favor la estructura. Aquí nos hacen una aclaración que dice,
Es recomendable hacer el menor uso de este tipo de citas mientras se puede acceder al material original y citarlo directamente de su autor. Cita de publicaciones sin fecha, cita directa, cita de dos trabajos con el mismo paréntesis, notas, las referencias, libro con un autor, libro con editor, libro en versión electrónica, online, DOI, que es un código que tienen los libros que se pueden descargar desde las bibliotecas virtuales. En el caso de la universidad tenemos la biblioteca virtual, donde usted puede ingresar y consultar los diferentes textos y solicitarlos en préstamo a través del sistema. Y ellos manejan unos códigos que son los que aquí identificamos como el DOI. Capítulo de un libro, artículos, como citamos cuando es un periódico, cuando es algo online, cuando es algo impreso, cuando es algo en línea, cuando es un autor corporativo o de un informe gubernamental, cuando es un simposio o una conferencia, cuando son tesis de grado, entonces empieza autor y, bueno, porque aquí son dos autores. Es el apellido del autor y la inicial del nombre, el título de la tesis y trabajos de grado online, material electrónico, CD-ROOM, enciclopedia en línea, una película, una serie de televisión, un video, un podcast, blog, una grabación musical, fotografías. Este material legal es bien importante que lo tengamos en cuenta porque es de las que más encontramos. Legal es necesario tener en cuenta que la norma APA es desarrollada en Estados Unidos por la Asociación Americana de Psicología. Por lo tanto, hasta el momento no se ha dado un formato único para el material legal en Colombia. En consecuencia, en este manual se sugieren algunos ejemplos para citar este tipo de material. Cuando es una ley, entonces se coloca el autor, o sea, quién la emitió. En este caso dice que es el Congreso de la República de Colombia. El año es en el 2006. El nombre de la ley dice que ley 1090, perdón, del 6 de septiembre del 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio profesional psicológico. Se dicta el Código Deontológico y Bioético, Bogotá, Distrito Capital, Congreso de la República, Colombia. Así la manera de colocar la cita de una ley. Si es una resolución, va el autor, en este caso es Ministerio de Protección Social de Colombia, año 2008, resolución 2646 del 2008, por la cual, era el nombre de la resolución, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Social. El autor, el año, el título de la resolución, el lugar y la responsable.
Bien, entonces, como les venía diciendo, es en lo que nosotros más hemos tenido dificultad. Es por eso que les pido el favor que tengan a mano su manual de normas APA para que puedan estar consultando la manera correcta de hacer las citas por un lado y por el otro, tener presente que usted tiene que argumentar cada uno de los aportes teóricos o normativos que usted toma. Bueno, entonces continuamos con el documento. Sin embargo, vamos a mirar que no estamos compartiendo pantalla. Bueno, ahora sí estamos compartiendo pantalla. Bueno, entonces estamos hablando de la importancia de citar. Y entonces vamos a revisar un documento, a explicar, vamos a desarrollar el proceso de cómo debe quedar el capítulo número 1. Debe la información correspondiente a lo que dice el objetivo. Dentro del argumento, de una manera muy clara, la redacción donde usted diga los conceptos que se refieren al tema, cite autores que se refieran al tema o normativas que se refieran al tema. En este caso, usted puede ir a su marco teórico, traer de allá algún autor que usted considere que se ajuste a lo que nos está pidiendo este objetivo, lo trae, lo coloca para citarlo acá. Si hay alguna norma que usted vea que es importante tomar y mostrarla acá, por favor la trae y la muestra acá. Y si hay en la eventualidad que haya de pronto fotos, que tengamos tablas, que usted haya investigado aún más sobre el tema y se haya encontrado con que se contenida en una tabla, en una gráfica, la puede colocar acá, siempre y cuando la cite de manera, explique, la argumente, qué es lo que quiere decir, porque es importante la información de esa tabla o de esa gráfica o de esa imagen que usted está presentando. Además, debe de colocar también en el desarrollo del capítulo sus argumentos. Es decir, no solamente podemos colocar información, cortarla y pegarla, sino que además debe de explicarla con sus palabras, pero hay que tener en cuenta que esa redacción es en tercera. ¿Listo? Así se desarrolla el capítulo número 1. Cuando ya hemos hecho toda esa conexión de información, ya supongamos que terminamos ese capítulo. Entonces yo voy a escribir un párrafo a manera de conclusión
concluir más bien qué fue lo que yo entendí, qué fue lo que yo aprendí con el desarrollo de este capítulo, qué me aportó la herramienta de recolección de información que yo utilicé. Entonces, yo aquí estaba redactando una, utilizo este conector. En conclusión, se puede evidenciar con la aplicación del instrumento de recolección de información entrevista que bueno, entonces colocamos así. En conclusión, se puede evidenciar con la aplicación del instrumento de recolección de información entrevista que los colaboradores, debido a las malas posturas en sus puestos de trabajo ocasionadas por el espacio reducido en el cual prestan sus servicios. Se destaca además la inconformidad de los colaboradores, la falta de atención que reciben por parte de la administración de la empresa. Esa es la conclusión a la cual se llegó con el desarrollo de este capítulo. Eso significa que cada vez que terminemos de colocar la información en el capítulo, seguidamente tenemos que hacer la correspondiente conclusión. ¿Listo? Cada capítulo llevará un texto de un párrafo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones. Ese es un párrafo y así deben de quedar los párrafos donde se da mi conclusión de acuerdo a la información que coloqué en el capítulo. Pasando al capítulo 2, pues lo que tengo que hacer es traer el objetivo específico número 2 y colocarlo. Leer muy bien lo que dice ese capítulo. En este caso dice que de las enfermedades laborales que se dan en los colaboradores. Entonces, seguramente si yo reviso la información que depositaron acá, debe de hablar de enfermedades, específicamente en los colaboradores del punto de venta paga todo el centro empresarial Arrecife. Entonces aquí sí hay una tabla donde muestra las enfermedades laborales de miembros superiores
y presentan una tabla. La citan, mira cómo se cita la tabla. Entonces esta ya es la tabla número 3. ¿Por qué? Porque en otros espacios de este mismo documento ya habíamos hecho 2 tablas. Entonces esta es la tabla número 3, que dice enfermedades laborales en miembros superiores. Y aquí presentan esas enfermedades y aquí explican cuáles son y las subtareas o procesos de la tarea. Entonces hacen una descripción de qué es la labor que desempeñan estas personas y cuáles son los problemas de salud que les puede traer. Entonces aquí hablan ya de trastornos de espalda y muestran precisamente una imagen donde la persona está sufriendo de un dolor en la espalda o trastorno de la espalda. La citan, trastornos de cuello, cuáles son los síntomas, las causas, y aquí presentan una imagen, le colocan el nombre y el número secuencial, ¿no? Entonces sería la imagen número 4, trastornos del cuello, presentan la imagen, siguen con otros trastornos, van presentando la correspondiente imagen y así sucesivamente con todos los demás. ¿Sí? Este capítulo habla de enfermedades y sí se evidencia que la información que recolectaron acá sí corresponde a las enfermedades. Presentan otra tabla donde dice, la tabla número 5, que dice enfermedades laborales diagnosticadas en marzo del 2019. Y ahí aparece una serie de enfermedades que seguramente son las que pueden estar padeciendo los colaboradores del punto para todo del centro comercial Arrecife. Entonces aquí hablan de una tendinitis. Bueno, escriben que la tendinitis la citan, eso es un parafraseo. Eso. En la imagen está otra de las enfermedades que es la bursitis. La definen que la bursitis. Aquí muestran la imagen cómo es. Deberían explicar acá cómo se va esa influencia de esa enfermedad dentro de justamente los empleados del punto paga todo. Hay que hacer la relación. Luego la tendinitis del bicipital. Y así con cada uno. Esta es una gráfica que no la citaron, creo. Así. Gráfica número 1, capacidad de los miembros superiores, ¿cierto? Así es que no, el documento se desajustó. Entonces ya una vez terminada de colocar la información que usted crea vaya de acuerdo al título del capítulo, recuerden que deben de traer autores para reforzar la información que colocan aquí, deben de traer normativas y debemos de citar la información que estamos tomando. Adicional, la argumentación, que es bien importante. Una vez terminada de organizar la información, entonces hacemos la correspondiente conclusión del segundo capítulo, donde yo digo cuál fue el resultado de la herramienta de recolección de información que utilicé, para qué me sirvió, cómo me sirvió, qué logré aprender. Entonces eso va dentro de una conclusión al final. Aquí si usted dijo que iba a hacer una encuesta, vamos a ver esta persona qué herramienta de recolección dijo que iba a hacer. En el segundo dijo que iba a hacer una entrevista. Vamos a buscar la entrevista, a ver si realmente la hizo.
que no ha presentado aún la entrevista de la cual hablo en el capítulo. Entonces faltaría determinar cuáles son las preguntas de la entrevista. Recuerden que las preguntas de la entrevista son o se formulan más bien de forma abierta. Preguntas abiertas, que no vayan a exceder de 5 preguntas y que debemos explicar a quién vamos a entrevistar, cuál es el perfil de esa persona o de ese grupo de personas a las cuales vamos a entrevistar para obtener más información sobre el tema. Entonces no se les vaya a olvidar. Eso lo tienen que citar. Aquí la gráfica, bueno, si vimos aquí tenía la cita. Entonces, si es una entrevista, presentar cómo debe de ir, a quién van a entrevistar, qué cargo ocupa en la empresa, el nombre, el apellido, si quieren la edad. Colocan cada una de las preguntas. Pregunta número 1 y la respuesta que dio esa persona. Pregunta número 2 y la respuesta que dio esa persona, y así sucesivamente. Luego con el entrevistado número 2, luego con el entrevistado número 3, de acuerdo a las personas que usted haya entrevistado. Si solamente le hizo entrevista a una persona, pues se presenta solamente esa entrevista. Si usted va a hacer encuestas, recuerde que debe de tomar, miren, a esta barra de tareas y colocar la información de las encuestas, esa información de tipo cuantitativo, en una gráfica, bien sea de columnas o bien sea la circular. Ya usted determina, pero si va a ser circular, todas las gráficas deben ser circulares. Si son en columna, todas las gráficas deben de ir en forma de columnas. ¿Qué vamos a presentar ahí? Pues los datos de la información, cuántas personas dijeron que sí, cuántos dijeron que no, de acuerdo a las preguntas. Recuerden que las preguntas de la encuesta son preguntas tipo cerrado, y que se sugiere que sean 5 preguntas bien formuladas, bien redactadas para la aplicación de la encuesta, en el caso de que usted tenga encuesta. Se coloca la pregunta número 1, escriba la pregunta número 1, debajo presenta la gráfica, cómo quedó representada esa respuesta en la gráfica, y debajo en 4 o 5 rengloncitos hacemos la explicación de esa gráfica, es decir, como se observa en la gráfica número 2, del total de 10 personas encuestadas, el 50% opina que sí, es importante mantener aseados los puestos de trabajo, y el 50% determinan que no es importante. Entonces, esa gráfica que usted ya hizo y usted ya presentó, la explica en 4 o 5 rengloncitos. Si son 5 preguntas, pues tendrán que ser 5 gráficas, es decir, una gráfica por cada una de las preguntas que se hagan. ¿Listo? Eso es lo importante acá en este tema. Bueno, tenemos la asistencia de 2 compañeros, de Alex Eduardo, muy buenas noches, y de Ernest Martínez, buenas noches. No te preocupes, Alex, ¿cómo estás? Bueno, quisiéramos saber si de pronto, no te preocupes, quisiéramos saber si de pronto Hermes tiene alguna duda, inquietud sobre el desarrollo del documento. Alex, ya tuvimos oportunidad de entablar una conversación, acordamos que haces los ajustes pertinentes y haces el envío del documento en la fecha correspondiente para la revisión, y ya dentro de la revisión entonces se te deja un
un mensaje sobre cuál es el proceso a seguir. Bien, por ahora, bueno, bienvenidos a la clase. Estábamos hablando del desarrollo de cada uno de los capítulos para que lo tengan presente, porque aún hay muchísimas personas que no han desarrollado esta parte del documento, que pues básicamente es la recolección de la información, es el informe final de la investigación, y que pues obviamente debe de cumplir con unos parámetros esenciales en cuanto a la presentación desde la parte metodológica. Esa presentación tiene que ver con la redacción, tiene que ver con el uso de las adecuado de las citas, tiene que ver con la argumentación y la organización de la información dentro del párrafo no, perdón, dentro del capítulo, que sea una información bien organizada, muy bien presentada, muy bien citada. Recuerden que estamos haciendo su tesis de grado, por lo tanto, hay que darle la altura y la importancia que se merece. Bien, entonces eso es lo que hasta el momento hemos estado hablando. Hicimos un barrido sobre las normas APA, que también han sido pues como la dificultad que más se ha presentado, pero que pues bueno, hay que superar esa dificultad, y lo que podemos hacer es ir a la fuente, es decir, ir a la norma APA y hacer la correspondiente revisión y la correspondiente citación de acuerdo a como lo indican allí. ¿Listo? Estábamos mirando nuestro calendario también y hacíamos la retroalimentación de que básicamente nos quedan solamente 3 entregas. Nos queda la próxima, que es del 28 de octubre, nos queda en noviembre, 9 de noviembre, una, y la última, que es la del 30. Entonces básicamente tenemos 3 entregas pendientes por realizar, y en las cuales les pido el favor sean muy juiciosos en los envíos. ¿Hay alguna duda, Hermes? Bueno, se unió a la clase Jessica. Buenas noches, ¿cómo estás? Jessica siempre ha sido muy juiciosa en la asistencia a las clases, siempre ha estado ahí muy pendiente, al igual que el Eduardo, siempre han estado ahí muy comprometidos con la participación en la clase, aspecto que se debe de exaltar y felicitar, e independientemente perdón, de la participación en la clase, también debemos eh, complementar esa buena tarea con la elaboración del documento, y pues obviamente con la entrega del documento en las fechas indicadas, ¿sí? Entonces, vamos a saludar a Jessica. Le damos la bienvenida a Jessica a la clase. Bueno, ya hoy no me siento tan sola, ya hoy tenemos 3 compañeros, ya es, es algo importante y valor, pero sí quería saber si tienen alguna duda, inquietud, la cual podamos en este momento resolver.
escuchando, parece que el internet tiene fallos y nos saca por momentos del sistema. Bueno, no olviden que al tiempo que ustedes van haciendo la citación dentro del documento de los autores, los textos que ustedes van utilizando, al mismo tiempo vayan haciendo las correspondientes referencias. Recuerden que las referencias normas APA deben ir en no Arial, sino no Calibri, perdón, sino Arial 12. Deben o sea, las gracias los datos completos, las referencias deben de coincidir con el número de sitios que tiene dentro del trabajo. Entonces, si hay 50 citas, pues si a menos de que se supone que deben de haber ese mismo número de referencias. A veces tomamos varias citas de un mismo autor, eso está bien, y lo importante es una vez y se referencia solamente una vez. Revisar que estén en orden, tengan todos los datos. Estas que nosotros tomamos del internet, revisar que tengan el recuperado de o tomado de para y el link para poder decir que la referencia quedó bien hecha. ¿Listo? Básicamente el capítulo número 2 es muy fácil. Solo basta tener la información y organizarla. Y realmente ya la parte de investigación gruesa ya quedó en el desarrollo de cada uno de los capítulos, pero esos capítulos no era hacer por hacer, esos capítulos tienen una finalidad, esos, cada uno vamos a revisar acá, de los marcos, cada uno de los marcos tiene una finalidad y es esa misma información aportarle, tenerla para el desarrollo de los capítulos. Si usted tiene un autor en el marco teórico que usted ve que le sirve para el desarrollo de su capítulo 2, pues cítelo allá, lleve la información aquí del marco teórico y cítela allí. ¿Listo?
Jessica, ¿no me ves? Jessica, ¿escuchas? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, entonces vamos a dejar pendiente la explicación del capítulo número 3. Ya con el desarrollo del capítulo número 1 tenemos suficientes argumentos para empezar a desarrollar el capítulo número 3, perdón, el número 2 y sí, el número 3. Quedo pendiente de que por favor hagan sus envíos en este fin de semana para hacer la correspondiente revisión y les estaría enviando los ajustes para que ustedes puedan empezar a trabajar y logremos cumplir con las entregas que tenemos ya programadas y cumplir con el procedimiento y que ojalá radicáramos el proyecto terminando esta clase para que puedan hacer las sustentaciones, ojalá en este semestre o al comienzo del siguiente semestre. Entonces, básicamente, quedo atenta de todas sus inquietudes. Envíen por favor el documento al correo no, perdón, a la plataforma. Eh, el día 19, es decir, mañana, estaré atenta de sus envíos.
una feliz noche.